Ok, entonces es lo que le comentaba en este caso a Juan, que como comenzar a programar desde el principio, si nos vamos enfocando directamente a mis clases de objetos, va a ser mucho más fácil esta percepción que si programáramos de la forma tradicional a cambio ahora. Entonces, recomendaciones, chicos, vayan haciendo los cursos que tiene el SENA en la plataforma sobre los complementarios. Él tiene curso de C, curso de Java, curso de PHP, o sea, esos cursos básicos de programación es importante que lo hagamos para que vayamos identificando entornos de desarrollo, para que vayamos asociándonos a elementos o a conceptos, en este caso empleados durante cualquier área de trabajo a nivel de programación. Listo. En este momento seguimos en etapa de análisis y nuestra etapa de análisis lo que nos plantea es que ahora vamos a seguir modelando la estructura de la propuesta tecnológica con la que nosotros vamos a desarrollar en la formación. Ahora, en este caso, mi modelo corresponde a la estructura de datos. Para yo poder identificar mi estructura de datos, está un diagrama llamado diagrama de clase, que es un diagrama de estructura, y me va a permitir a nivel de modo visual identificar o como su nombre lo indica, establecer cuáles son esos datos que vamos a emplear durante la ejecución de nuestro proyecto. Entonces, primera actividad que yo debo de realizar antes de empezar a modelar es agarrar un cuaderno y empezar a anotar todos los datos que voy a necesitar. ¿Cómo voy a saber cuáles son los datos que vamos a necesitar? Entonces vamos a compartir esta pantalla y vámonos al ejemplo que habíamos trabajado con Lucidchart. En Lucidchart recordamos que nosotros habíamos hecho un pequeño diagrama. A ver, vamos a esperar que termine de cargar la página. Aquí está. Habíamos hecho un diagrama de casos de uso que nos facilitó identificar de una vez también y desarrollar los elementos para emplear mi diagrama de actividades. Es decir, en detalle, mi diagrama de actividades me permitió reflejar cuáles eran los procesos que yo podía manejar en un diagrama de casos de uso. ¿Qué hizo mi diagrama de actividad? Mi diagrama de actividad lo que hizo es que tomó cada caso de uso que nosotros identificamos en este ejercicio y lo definió a través del paso a paso, que es lo que tenemos aquí. Este paso a paso que nosotros modelamos a través de este gráfico de actividades es el mismo que debe estar en correlación con la plantilla de especificación de casos de uso. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo este paso a paso en el caso de, aquí tengo registrar socio, aquí tengo el caso de uso 1, registrar socio. Cuando yo llegue a mi plantilla y yo vaya a mi paso a paso, obviamente que debo tener esta misma secuencia de proceso o de procedimiento en el detalle. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos una descripción de un flujo normal y ese flujo normal es esto que nosotros estamos reflejando en mi diagrama de actividades. Busca formulario, verifica si los datos están correctos, si los datos están correctos, ingresa los datos a la plataforma, ingresa en este caso la persona o el usuario que es el bibliotecario, ingresa a la plataforma, digita los datos en la plataforma y se genera un mensaje de exitoso. Listo. ¿Cuál sería mi flujo alternativo? Bueno, cuando los datos no estén correctos, entonces simplemente se anula el formulario. Y ahí terminamos con esa descripción de mi caso de uso, que corresponde a mi diagrama de actividad. Cuando nosotros estamos entonces ahora tratando de modelar mis clases se refiere a todo lo que acabamos de mencionar, que representa para nosotros los datos que le vamos a manejar. Regresando a nuestro material de formación, fíjense que hacemos un pequeño recorderis y un diagrama de clase tiene estos elementos que tenemos aquí. El diagrama de clase se representa, mi diagrama de clase se va a representar con un cuadradito, permítanme tomar la evidencia del día de hoy. Mi diagrama de clase se representa con este símbolo y también lo tenemos en este caso en esta plataforma en línea en Lucidchart o en Diagram Next tenemos los elementos para un diagrama. Aquí lo tenemos, así se hace un diagrama de clase. Son los elementos que tiene un diagrama de clase. Un título, atributos y operaciones. ¿Cómo voy a saber yo qué valores van aquí?
Entonces, para identificar qué valores nosotros vamos a utilizar para desarrollar una clase, entonces tengo que entender cómo voy a hacer la clase. Entonces, para llegar a esa parte, seguimos leyendo nuestro material de formación y explicándolo. Mis atributos son los datos. ¿Qué tipo de datos? ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, vuelvo y les repito, primera tarea, lista de datos. ¿Cómo saber qué lista de datos tengo? Ustedes ya tienen un diagrama de casos de uso. Su diagrama de casos de uso igualmente está asociado a un diagrama de actividad que explica cómo se efectúan esos procesos. ¿Qué quiere decir ello? Que yo puedo, a través de estos modelos, de estos diagramas que yo empleé, y tratar de identificar cuáles son esos datos que yo voy a utilizar, a manejar o almacenar dentro de su aplicación, dentro de su software. Por ejemplo, en el caso de uso 1, que es registrar socio, ¿qué datos voy a emplear yo del socio? Su nombre, su apellido, su cédula, su fecha de nacimiento, su dirección, su teléfono, o sea, allí yo empiezo a hacer mi lista que del señor socio hay esa cantidad de datos. ¿Por qué debo hacer como quien dice, este detalle de los datos que tengo allí? Porque eso es lo que me va a permitir a mí establecer cuáles son comunes y cuáles no son comunes, es decir, cuáles son parecidos y cuáles no son parecidos, y esta similitud es la que me va a orientar a definir cuáles van a ser esa estructura de clase con la que van ustedes a trabajar su enfoque. Dicho en otras palabras, cada caso de uso va a necesitar unos datos, va a necesitar unos valores para poder ejecutarse. Esos valores son los que ustedes van a empezar a anotar allí. Aparte de estos elementos que forman en este caso la estructura de mi clase, vamos a empezar a escribir cuáles son esos otros atributos que nosotros podemos tener dentro, o sea, la parte de los atributos, cada uno está definido. Entonces quiero ver qué atributos son los que tengo allí. ¿Qué es mi control de acceso? Continuamos con las características de una clase. Mi control de acceso dice que representa lo que es la visibilidad. ¿Qué quiere decir mi visibilidad? Mi visibilidad es una propiedad que me permite algo así como cuando nosotros tenemos, ustedes en nuestro teléfono celular, nosotros podemos ocultar o no algunos contactos. Nosotros a veces nos llaman por teléfono y no aparece el identificador de la persona que me genera la llamada, sino que dice número desconocido, o usuario no registrado, o número no registrado, o qué tengo yo en ese momento. Obviamente que allí hay una información que no está disponible para todo el mundo. Está configurada de tal manera de que solo la persona que está generando la acción es la única que puede tener acceso a esa información. Eso es lo que se refiere a mi control de acceso. Cuando yo programo bajo un enfoque orientado a objetos, yo puedo limitar que los datos que estoy almacenando o empleando para realizar o definir una clase, cuando estemos nuestro proyecto se esté ejecutando, yo puedo decir si esos datos que se van a almacenar o se van a emplear, cualquiera los puede manipular, o simplemente van a estar así como resguardados o van a estar totalmente aislados de las personas que deseen tratar de obtener esa información. Y eso es lo que ellas se llaman control de acceso. Y existen tres tipos, en este caso tres propiedades o tres características que representan mi control de acceso. Cuando ustedes ven en un atributo el símbolo más, y cuando hablamos de atributos en esta parte que tengo aquí en el medio de la definición de mi estructura de clase, cuando yo vea un más, quiere decir que ese atributo que estamos allí asociado es público. ¿Qué quiere decir público? Como su nombre lo indica, cualquiera lo puede visualizar.
Es por eso que a veces nosotros, que nos llaman y podemos identificar la persona que nos está llamando. ¿Por qué? Porque tiene, en este caso, un atributo público. Cualquiera puede visualizarlo. Pero tenemos entonces también atributos que pueden ser de tipo privado. Entonces aquí está su definición. Decimos que es público cuando cualquiera puede verlo o acceder a él, es decir, a ese valor o a ese atributo que tenemos allí. Se habla que es privado, que tanto, puede ser tanto el tipo de dato o como el proceso que se está asociando a él. Se dice que solamente son visibles cuando son, en este caso, de tipo privado. Solamente se pueden acceder la persona, o en este caso la clase que lo está generando, o la clase que está permitiendo que se emplee ese valor. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden haber otras estructuras dentro de mi software y yo tengo esos elementos definidos de tipo privado, ninguno va a poder tener acceso a eso, solamente el que está definiendo la clase o el que los está declarando, por decirlo de alguna forma. Algo así como, ¿quiénes son los que tienen acceso a los contactos de su teléfono? Ustedes solo. Eso significa privado. Yo puedo ver todos los contactos que tengo en mi teléfono, pero solo yo. Yo le coloco a eso una contraseña y automáticamente vuelvo la información que está dentro de mi teléfono celular privada. Por eso es que se dice que es privado. Se maneja mucho la analogía con la realidad. Pero también la programación orientada a objetos nos permite tener otro tipo de atributos para el control de acceso que se llaman protegidos. ¿Qué quiere decir que es protegido? Cuando nosotros hablamos de protegido, se refiere a esos atributos que se generan de las clases que de las clases o de las características que lo definieron, es decir, las heredan de él. Vamos a empezar con analogías y esto se refiere a algo así como las características físicas que nosotros tenemos. Cuando hablamos de la herencia, así como su nombre lo indica, es simplemente que un padre le transfiere ciertas características a esos hijos que se generan. Cuando nosotros estamos hablando bajo un enfoque orientado a objeto, se habla o se menciona la herencia como una característica que va a permitir que yo pueda, cuando yo ingreso un nuevo registro, que lo hemos manejado mucho también, ustedes sigamos con la analogía del teléfono para hacerlo un poco más visible. Cuando ustedes van a crear un nuevo contacto y hacemos clic en agregar nuevo, ¿qué es lo que se despliega? Se despliega la plantilla de la clase del nuevo usuario. ¿Por qué la plantilla de la clase del nuevo usuario? Porque ustedes tienen exactamente la misma información que se va a desplegar y van a solicitar de esa nueva persona que ustedes van a registrar. Eso significa que esos elementos característicos que van a tener todos los contactos que yo tengo en mi clase, en mi teléfono, representan una clase basada en este enfoque. ¿Por qué? Porque es la misma característica que todos van a tener. Las clases se vuelven como ese modelo, como esa plantilla de organización de datos. Cuando hereda una clase a otra, esa parte de la herencia y lo que significa protegido es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a crear un nuevo contacto, tenemos ese nuevo contacto y vamos a crear los grupos de trabajo. Si yo creo un grupo de trabajo, que en este caso un grupo de contacto que se llame Mi Familia, se dice que si los coloco allí como mi grupo favorito, la información que ellos tienen ahí, aunque yo las puedo, es privado para todos los demás, yo las puedo ver, yo también puedo darle otros atributos de protegido a eso. ¿Por qué? Bueno, porque yo agarré mi grupo, mi familia, y dije que a ellos, por ejemplo, tienen un tono diferente cada vez que me llamen, o cada vez que yo voy a accesar al chat con ellos les cambio el fondo diferente. Esos atributos que solo le pertenecen a ellos
porque forman parte de mi grupo de familia, es lo que se llama un atributo protegido. Puedes verlo todos los que están dentro de la clase, pero se lo generó o se les lo cogieron porque están dentro de ese grupo. ¿Qué facilita todo esto? Que yo no tenga que estar definiendo la misma pantalla o el mismo fondo o el mismo sonido para todas esas personas que están allí. Y eso es lo que se llama reutilización de código. Facilitar la parte de la codificación porque yo defino una sola y todos los demás simplemente la implementan. Todos los demás simplemente la heredan. Y esos son, en este caso, los 3 características que definen los tipos de atributos que podemos tener. Listo. Entonces, fíjense aquí, nos dan un ejemplo ya con valores reales de lo que puede ser una clase cualquiera. Entonces aquí dice, vamos a representar una clase llamada producto y tiene 3 atributos. El atributo es el código, que es de tipo entero, el nombre, que es de tipo string, y el precio, que es de tipo doble. Entonces aquí viene la otra parte de definir lo que son mis tipos de datos. Entonces, ¿qué es un tipo de dato? Entonces me van a permitir un momentico, yo tengo un material por aquí para explicar un poquito más esta parte que está acá. Les voy a poner en pausa un momentico, déjenme abrir aquí el material de formación que había utilizado en las promociones presenciales para explicar un poquito esta parte. No, esta no es. Ya lo había abierto aquí. Este tampoco. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con este material de formación? Lo que te pretende es que nosotros vayamos de una vez identificando, vuelvo y le repito, cuáles son los datos con los que vamos a trabajar. Entonces, aquí lo tengo, tipos de datos. Entonces, aquí está, permítanme compartirlo y les voy a mostrar esta informacióncita que tenemos aquí en este detalle. Yo me voy a compartir mi pantallita nuevamente, disculpen un momentico aquí, esta parte. Ok, pueden confirmarme si están visualizando la imagen, muchachos, por favor. Ok, bueno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Fíjense. ¿Qué es un dato? Entonces, esto es lo que yo les estaba comentando, que ya debemos ir asociando ya otros elementos, ir identificando otras características, otras unidades, otros conceptos que ya vamos a entrar un poquito más de lleno en lo que corresponde a esta visualización como programadores. Un dato para nosotros es cualquier valor que tenga un interés, que tenga un especial significado a nivel de lo que nosotros analizamos como requisito. ¿Qué puede ser para nosotros un dato? Puede ser el color, puede ser el nombre. Para nosotros un dato puede ser el nombre de un proceso. Todo lo que nosotros hemos identificado hasta este momento a nivel de análisis, para nosotros puede representar un dato porque tiene un valor significativo. Entonces, se dice que todos estos datos se organizan y se manipulan y se manejan y se estructuran a través de programas que permiten hacer todo lo que es la manipulación de esos datos. Y estos programas se llaman manejadores de base de datos. Pero el manejador de base de datos, su única función es simplemente gestionar y facilitarnos a nosotros como usuarios o como programadores
la manipulación y la estructura de esa cantidad de datos que nosotros ahora vamos a agrupar y lo vamos a almacenar de forma lógica dentro de un disco duro, dentro de una unidad de almacenamiento. El unir esos datos con una relación determinada es lo que se llama bases de datos relacionales. Relacional significa que tienen ellos un interés en común. Por ejemplo, su directorio telefónico es una base de datos relacional. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un nombre asociado a un apellido, asociado a un teléfono o asociado a los que tengan algún grupo, a ese grupo familiar. Otro ejemplo de una base de datos que las tenemos de forma muy empírica en todos los lugares, pero no identificamos que sea relacional o no. Otro ejemplo que nosotros tenemos en nuestra base de datos son nuestros calendarios. Nuestro calendario representa una base de datos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos unos meses asociados a unos días y dentro de esos días nosotros vemos en nuestros calendarios que tenemos una cita específica, algún recordatorio, algún evento. Eso está relacionado y esa relación automáticamente nos convierte en una base de datos relacional. Porque la relación es la que define, en este caso, la estructura con la que está diseñado eso que tenemos allí. Otro ejemplo muy típico que siempre hemos manejado con nuestras bases de datos y de forma muy tradicional y no lo hemos visto son nuestras listas de compras. Nuestras listas de compras son bases de datos. Son bases de datos porque nosotros llegamos y asociamos primero el súper donde voy a comprar determinados productos. Dentro de ese súper yo sé que hay una cantidad de productos que yo sé que consigo más barato en una parte que en otra. Y si esos productos los tengo asociados a una marca de preferencia, lo tengo asociado a un precio estimado, porque puede ser que ya me di cuenta que la inflación ya esta semana cuando fui al mercado ya vale 1.000 o 2.000 pesos más. Eso también representa para nosotros una base de datos porque esos valores tienen un especial interés para nosotros. Pero entonces organizándolos ya más en este entorno a nivel de la informática, debemos identificar mis tipos de datos. Todos los datos con los que nosotros empezamos y utilizamos, ya sea en nuestro sistema hexadecimal, ya sea en nuestro sistema alfabético, representan para nosotros un lenguaje, ya sea un lenguaje escrito, ya sea un lenguaje verbal o ya sea un lenguaje simbólico, de notaciones como lo que hemos empleado a nivel de UML. Pero todos ellos tienen un símbolo que es la figura o el elemento y un significado para nosotros. A nivel de tecnología existen 4 tipos de datos primitivos, que es lo que llaman ellos así. Ese primitivo, así como su nombre lo asocia, es porque son los más elementales que de ahí nacen todos los demás. Primer tipo de dato, numérico. Cuando hablamos de datos primitivos, todos los lenguajes de desarrollo y de sistema de programación tienen estos básicos. A medida que los lenguajes han ido evolucionando, podemos conseguir otro tipo de datos que han sido surgido, pero todos nacen desde aquí. Entonces es como nuestros colores primarios. ¿Cuáles son mis 3 colores primarios? Amarillo, azul y rojo. De ahí la combinación de ellos aparentemente salen todos los demás. Lo mismo ocurre con los tipos de datos a nivel de tecnología. Tenemos 4 tipos de datos primarios, que en este caso se llaman primitivos. Numéricos. Numéricos son todas las cifras que podemos escribir con los números que van en nuestro sistema hexadecimal, en nuestro sistema decimal, que va con cualquier cifra del 0 al 9. Obviamente que nuestras cifras del 0 al 9 cambiaron cuando se agregó el coma flotante. ¿Qué quiere decir esto? Cuando le pusimos el punto decimal. Tenemos cifras que van enteros y cifras que van decimales, como lo llamamos nosotros en nuestro sistema de numeración. Los numéricos tenemos 2 tipos básicos. El entero. ¿Cuál es el valor entero? El que es redondito. 4, 5, 6, 7, entero. Pero resulta que no son las únicas cifras que podemos nosotros representar. ¿Cuáles son esos otros elementos? Entonces esos otros elementos son los que llamamos de tipo real. Mi tipo real es aquel que llamamos decimal. Es aquella cifra que tiene coma. Por ejemplo, 0,5, 3,4, esos son datos de tipo real. En este caso los lenguajes de programación lo llaman flotante. Flotante significa que tiene coma. Numéricos, real y entero. Ahora viene mi otro tipo de datos primitivo, se llaman datos de tipo texto.
¿Qué significa dato de tipo texto? Que vamos a utilizar cualquier letra o cualquier símbolo que ustedes tengan en su teclado allí visualizándolo. Desde la A hasta la Z, los números, los símbolos, los elementos, las comillas, los punticos, cualquiera de esos elementos que ustedes pueden utilizar para expresar cualquier, en este caso, valor, notación, combinando con los números, representan valores de tipo texto. Pero entonces, esos de tipo texto, desde su forma más primitiva, están clasificados en dos formas. Carácter, solo es uno, es la unidad. Así como matemáticamente nos decían la unidad es el elemento más básico, así mismo ocurre a nivel de texto. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando ustedes les piden, indique su sexo, bueno, en la mayoría de los casos, ¿no? F o M. O escriba otros, la O sí es otros. Ah, listo. F o M es una sola letra. Indique su estrato. Su estrato es 1, 2, 3, es un solo valor. Indique su estado civil. Soltero, casado, unión libre, entonces uno pone S, C, U, listo. Cuando es una sola letrica es lo que se dice que es de tipo carácter, una sola. Cuando yo combino todos estos elementos que tengo en mi teclado para escribir cualquier número, cualquier cifra, cualquier valor, cualquier representación de una expresión, eso se llama un dato de tipo cadena. ¿Por qué se le dice cadena? Porque así como lo visualizaron a nivel de, recordemos que estos principios y estas definiciones de conceptuales vienen de los orígenes de los años 70 a nivel de explosión de lenguajes de programación. Ellos asumieron que eso es como una cadena, o sea, un valor al lado de otro. Así como son los anillos de la cadena, así van los anillos de los tipos de datos de tipo cadena. O sea, texto y cadena. Es decir, lo que tengan más de uno son de tipo texto cadena. Lo que tengan uno solo son de tipo texto carácter. El tercer tipo corresponde, bueno, yo creo que son los tres básicos nada más que tenemos nosotros aquí. Correcto. Me permito corregir, son tres básicos nada más, porque lo que pasa es que lo que tenemos ahora son los nuevos enfoques. Nuestro último tipo de dato es el que llamamos lógico primitivo. Lógico es aquel, si recordamos la historia del comienzo de lo que era la parte de la tecnología, nuestra computadora trabaja con datos binarios, es decir, 1 y 0. Ese 1 y 0 para nosotros es un dato de tipo lógico. O está encendido o está apagado. O es verdadero o es falso. Esos son los datos de tipo lógico. Se llaman booleanos y se declaran booleanos. ¿Qué significa eso? Los únicos estados de la verdad. O es verdad o es mentira, pero ahí no podemos tener verdades a medias o mentiras a medias. O es verdad o es mentira. Es lo que llamamos discreto el valor. O existe o no existe. Cuando empleamos este tipo de datos, por ejemplo, muchas veces se utiliza cuando los valores solamente pueden tener estos dos únicos, los datos solamente pueden tener estos dos únicos valores. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las mujeres, por ejemplo, nos preguntan, ¿tiene hijos? ¿Sí o no? Yo no puedo tener un hijo a la mitad o un hijo o medio hijo, ¿sí o no? Entonces, cuando esos datos son sí o no, o son verdaderos o falsos, ¿fuma? ¿Sí o no? Yo no fumo a medio a fumar porque solamente me fumo la mitad del cigarrillo, no. Entonces, esos datos que representan para nosotros un valor y que solamente pueden tener esos únicos estados, son los que llamamos de tipo booleano. Entonces, estos tres complementan, numérico, texto y booleano, lo que son los datos de tipo primitivo. Entonces, la combinación de todos ellos es lo que van a dar la información que nosotros vamos a almacenar en nuestras bases de datos. Entonces, vamos a andar un poquito más allí y vamos a definirlos. ¿Por qué debo definir qué tipo de datos voy a emplear? Porque yo puedo establecer, a medida que voy identificando qué tipo de datos, porque fíjense que esta información me va a permitir que ahora yo voy por la calle y yo digo, ay, mira, esto es numérico, esto es real, esto es tipo entero. Pero también los datos, dependiendo de la forma como ellos se organizan o la forma como yo los mido, ellos pueden tener otra definición. Yo puedo establecer que
datos cualitativos y cuantitativos, y eso lo hemos escuchado mucho a nivel de investigación y de desarrollo. Mis datos quali, así como le dice quali, son aquellos que nosotros vamos a expresar con letras. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que yo quiera tener un valor y que quiera expresarlo y que no pueda escribirlo con números, sino solamente con letras, representan para nosotros datos cualitativos. Por ejemplo, su nombre. Su nombre es un dato tipo texto, cadena, y es cualitativo. ¿Por qué? Porque yo no puedo escribir mi nombre con números, a menos que tengamos otro alfabeto. Todos estos datos que tenemos aquí en estos ejemplos son datos que representan para nosotros cualitativos y obviamente que ya lo tenemos ahí de tipo texto cadena. ¿Por qué? Bueno, porque lo quali quiere decir, es la forma como yo puedo obtener la información de esos datos, ese valor. No todo va a ser numérico y no todo va a ser de tipo texto. Entonces, debe haber una forma de manejar, de poder capturar esos valores. Entonces, ¿cuál fue? Bueno, definamos datos que pueden ser de tipo representados con texto y datos que pueden estar representados con números. Entonces, mis datos cuanti, ¿cuáles son? Todos aquellos que se refieran a valores numéricos. Ejemplo, los tienes allí. La edad de la persona, 59. Nadie escribe 59 letras, escribe el 5 y el 9. Altura, fíjense que entonces la edad, yo la tengo edad, mi edad es cuantitativa de tipo numérica entera, porque allí está el número redondito. Pero a diferencia de la altura, yo veo que ya es cuanti porque está expresada con números, lo veo que es de tipo real. ¿Por qué? Porque tiene 1.56, ¿qué quiere? Tiene números decimales, tiene valores después de la coma y entonces ahí se convierte en un valor cuanti de tipo real, numérico real. Entonces así, esta forma de establecer mis datos según la forma como yo los obtengo, como los mido, me va a permitir a mí identificar mucho más y ir asociando esos términos que vamos a manejar de ahora en adelante a nivel de programación. Con mis números viene el otro término que vamos a asociar mucho y vamos a manejar también, que se llaman operadores aritméticos. Existen tres tipos de operadores. Tengo aritméticos, tengo relacionales y tengo lógicos. ¿Qué significa un operador? Un operador es, así como su nombre indica, es una función que yo voy a realizar con los valores con los que estoy trabajando. ¿Qué quiere decir ello? Que mis operadores me van a permitir realizar, así como su nombre lo indica, cuando es aritmética son operaciones matemáticas, con las básicas con las que hemos manejado. Y mis operadores lógicos, así como su nombre lo indica, son operadores que me van a permitir establecer condiciones, en este caso, de comparar hechos, en este caso con estos elementos establecidos a nivel lógico, donde yo puedo decir si un número puedo unirlos, puedo negar una verdad, puedo unir dos verdades, puedo decir, por ejemplo, condicionar valores, 4 es mayor que 5 y también es menor que 10. Eso es un valor lógico que yo puedo decir si es verdad o es mentira. Los operadores, cuando utilizo operadores aritméticos, me salté aquí, ya espérense que. Cuando trabajo con operadores aritméticos, mi resultado va a ser siempre un número. Cuando trabajo con operadores relacionales, mi resultado va a ser o es verdad o es mentira. ¿Por qué? Porque yo simplemente estoy comparando dos valores, o es mayor o es menor, o cualquiera de estos operadores que tengo ahí, se llaman relacionales. Y de igual forma que mi operador es lógico, los resultados de tanto de los lógicos como los relacionales solo va a ser un elemento que o es verdad o es mentira. No vamos a tener números allí. Entonces, hasta aquí era como esta parte de este abrebocas de lo que era nuestra parte de los números. Les voy a compartir este material para que ustedes lo tengan allí. Tarea para mañana, mis corazones. La tarea para mañana es que continuemos leyendo, al menos, la parte de lo que nos queda de asociación, herencia, agregación y composición. Repetimos la actividad que tenemos pendiente de la sesión de ayer, de empezar a identificar esto que tenemos aquí, mis atributos. Ya sé que es un tipo de dato, ya sé que lo que debo hacer ahora es
agarrar esa lista de datos, de valores o de información que yo necesito para que mi sistema empiece a trabajar y que va a almacenar y que va a utilizar, y empezar a darle ese tipo de datos que tiene ese valor. Que si yo tengo un precio, yo tengo un sueldo, yo tengo una edad, yo tengo el nombre de la persona, entonces yo tengo que decir qué tipo de dato es. Los que son de tipo numérico, en este caso reales, se llaman doble. Los que son de tipo texto en cadena se llaman string. Y los que son de tipo numérico entero se llaman int. Entonces vamos asociando estos tres elementos que tenemos aquí, que son los más primitivos que tenemos, de una vez identificándolo con esos datos que nosotros tenemos allí. Y entonces, para poder yo empezar a trabajar con mi diagrama de clase, debo tener los datos con los que voy a manipular, y vamos leyéndonos entonces, chicos, por favor, lo que corresponde a lo que nos continúa, las relaciones, las asociaciones y los otros elementos que tenemos para mi diagrama de clase, para que mañana en las herramientas Case podamos ir haciendo nuestra primera práctica de un diagrama de clase. Por favor, léanse el material que les compartí de la lectura, porque eso me va a dar como esa aproximación, me va a permitir como abrir los ojos con respecto a lo que representa para nosotros un enfoque de una programación orientada a objetos. Me devuelvo por aquí. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, chicos, con la información que se manejó el día de hoy? Dime, Félix, tiene la manito levantada. La sesión de ayer fue subida a YouTube o solo se utilizó el equipo Teams. La de ayer la tenemos en Teams, porque estábamos haciendo la práctica con Teams. Entonces, yo tengo el enlace para que ustedes puedan, en este caso, vamos a ver si lo que pasa es que acuérdense que Teams, descargarla para volverla a subir, de verdad ahí se va a hacer un complique. Por eso necesitamos establecer realmente con cuál de las dos plataformas nos vamos a quedar. Si vamos a seguir con YouTube, seguimos con YouTube y no hay ningún inconveniente. Entonces, permíteme compartirles el enlace de la sesión del día de ayer, que ya me llegó al grupo, para entonces ustedes tengan ya de una vez ese enlace allí en la sesión listo. De todos modos, la sesión del día de ayer comenzamos nosotros a explorar y a documentarnos con lo que era nuestro material de formación. Entonces, la idea es que ya ustedes se me lean toda esa información para mañana empezar a hacer las prácticas de lo que es un diagrama de clase. Para que entonces ya, como lo hemos hecho siempre, hacemos una práctica de un tema en general, y después cuando ya tengamos esa habilidad de la diagramación, ya ustedes lo van asociando al proyecto propio de desarrollo de cada uno dentro de la formación. Listo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahora?